Hemos leído en el libro de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 41. Y para poder entrar en lo que vamos a compartir hoy, debemos recordar lo que el Señor nos hablaba el domingo pasado, a través de nuestro hermano Carlos Mena. Y una de las cosas además de todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? El Señor fue sometido a castigo, ¿no es cierto? A ese sufrimiento en el juicio al cual fue sometido, y ya Él estando en la cruz, ¿no es cierto?, Él fue crucificado junto a dos personas que estaban pagando por sus delitos, ¿sí? La Biblia relata que eran dos ladrones, pero en realidad quienes llegaban a un estado de crucifixión eran acusados de asesinato, acusados de rebelión contra el Estado o por uso de algún tipo de armas con los cuales fueron sorprendidos. Así es que esa es la situación, pero Jesús está en medio de dos culpables de crucifixión, siendo Jesús inocente, como ya lo hemos compartido durante todo este tiempo que hemos hablado del libro de Marcos. Así es que nos encontramos con dos personajes, ambos reflejan la condición del ser humano. Eso es lo que estamos viendo ahí en la cruz del Calvario. Y Marcos hace la distinción porque es necesario, y la hace no porque uno de los ladrones fuera bueno, ¿no es cierto? Los dos eran culpables, ambos eran culpables. Sin embargo, por esas cosas que son de la soberanía de Dios, ¿no es cierto?, en uno de ellos hay una actitud ¿de qué? De arrepentimiento, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que él está a horas de morir. Toda una vida de pecado, toda una vida de transgresión. Si queremos entender la palabra pecado, es transgredir una ley, ¿ya? Por lo tanto, transgredir la ley de Dios significa que todos somos pecadores, ¿sí? Así es que están en esa situación, pero este hombre hay una actitud de arrepentimiento porque él reconoce que ese hombre que está ahí es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios puso en su corazón, Dios abrió su entendimiento para darse cuenta quién estaba a su lado. Así es que hay arrepentimiento de pecado y él escucha las palabras de Jesús, reconoce que Jesús es un rey. Porque ¿qué le dice? Acuérdate de mí cuando estés ¿dónde? En tu reino. Está reconociendo entonces que Jesús es un rey. La pregunta que quiero hacer en esta hora: ¿cuáles fueron los méritos de este hombre para alcanzar salvación y vida eterna? Ninguna. ¿Solamente por qué? Por gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? Un regalo no merecido. Así es que él creyó en la última instancia de su vida y alcanzó salvación y vida eterna. El otro personaje, ¿no es cierto?, como lo relata bien Marcos, no tenía conciencia de pecado, ¿sí? No, ¿qué es lo que quería él? Resolver un problema, quería salir de la situación en que estaba.
nada más, ¿no es cierto? Sálvate tú y sálvanos a nosotros. En la pasada. ¿Sí? Era lo único que quería. Quería como el milagro, pero nunca hubo arrepentimiento de pecados. Así es que ese es el estado, esa es la situación en la que Jesús está en ese lugar, en el Gólgota y crucificado. Así es que vamos a el texto que hemos leído, lo vamos a separar en seis partes para poder irlo desarrollando uno a uno. Si yo tuviera que titular este sermón, diría o lo titularía así: la cruz de Cristo selló nuestra reconciliación con Dios. La cruz de Cristo selló nuestra reconciliación con el Creador, con Dios. Así es que lo vamos a dividir en 6 partes y está bien detallado en lo que hemos leído, pero yo lo voy a señalar así. 1, la hora de tinieblas, horas de tinieblas. 2, la expresión de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3, el grito de Jesús antes de expirar. 4, el velo del lugar santísimo se partió de arriba abajo. 5, el reconocimiento de un gentil acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Y último punto, el reconocimiento a las mujeres, ¿no es cierto?, como servidoras y seguidoras de Jesús. Esos son los 6 puntos con los que yo quiero compartir y comenzar en esta tarde. Entonces, vamos al punto 1, las horas de tinieblas. ¿Qué significan? Fueron 3 horas de tinieblas, de la hora sexta a la hora novena. La hora sexta era el mediodía, la hora novena era las 3 de la tarde. Así es que vino, ¿no es cierto? ¿Qué significan las tinieblas? Nosotros, cuando el ser humano cayó en tinieblas, fue el juicio de Dios sobre él. Amén. Así que es el juicio de Dios sobre nuestras transgresiones o sobre nuestros pecados. Eso significan las tinieblas. Así que dice el texto, el verso 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, 3 horas de tiniebla. Esto es algo sobrenatural, ¿no es cierto? Un eclipse dura mucho menos tiempo. Así es que esto es un milagro, es una situación distinta a la que está ocurriendo en esta instancia en la cruz. ¿Y con qué podemos relacionar esto que ocurre? Recuérdense que Jesús es el Cordero de Dios y esto nos transporta a la liberación del pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí? Recuérdense que en el momento en que Moisés, un prototipo, ¿no es cierto?, de Jesús, del libertador, él está intercediendo por el pueblo ante Faraón. Y una de las cosas que ocurre antes de que venga la muerte de los primogénitos es que en ese poder del Dios soberano, ¿no es cierto?, y antes que venga la muerte de los primogénitos, en esa instancia, vino una oscuridad total sobre Egipto, ¿ya? Y eso está en Éxodo 10, 22 y 23. Yo se lo voy a compartir. Dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas nieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así es que estamos viendo un milagro que está ocurriendo en esta situación y Egipto se transformó en tinieblas. Nosotros muchas veces hemos hablado, ¿no es cierto?, cuando uno es joven y
es formado en la iglesia, pero llega el momento en que vamos a pasear. ¿Qué vamos a pasear? Camellos a Egipto. ¿Qué simboliza Egipto? El mundo, ¿sí? El mundo. Entonces, esto que vivió el pueblo de Israel es lo que está ocurriendo en la cruz, en el momento en que Jesús está ahí, ¿no es cierto?, en momentos de agonía. En estas 3 horas Jesús estaba en estado agónico, ¿sí? Él estaba en ese estado. Y quiero, porque la pregunta es entonces, ¿qué estaba ocurriendo con Jesús en la cruz? Hay 3 aspectos que yo quiero señalar. Él, en ese instante, recuerden que Jesús en la cruz, Él está pagando y cargando el peso del pecado de la humanidad. Así es que en esas horas, Pablo lo refleja en 2 Corintios 5:21, Él fue hecho pecado por nosotros, ¿sí? Aquel que dice 2 Corintios 5:21, dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, la justicia, la ira de Dios cayó sobre Él. Amén. Así es que Jesús representa Él a la humanidad. La representa en la cruz. ¿Para qué? Para liberarnos entonces de la maldición de la ley, ¿no es cierto? Por tanto, Él tenía que morir como un maldito. Maldito por Dios. ¿Y dónde dice esto? Usted me va a preguntar, ¿pero dónde dice esto? Bueno, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, dice que Él fue hecho maldición. Debe morir en una cruz porque esa era la expresión máxima de la maldición de Dios para aquel que no cumplía su ley. Eso era la condición del ser humano, de la humanidad. Entonces, dice Gálatas, ¿Cristo nos redimió de qué? De la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque la ley en sí no es mala, pero la ley lo que hace es poner de manifiesto nuestro pecado, nuestros delitos, nuestras transgresiones. Eso es lo que hace la ley. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué decía la ley? Bueno, en Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguno hubiere cometido crimen digno de muerte, por el cual lo estaban acusando a Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pedía la gente? Crucifíquenlo. ¿Qué querían los fariseos? ¿Qué querían los sumos sacerdotes? Todo, ¿qué es lo que querían? Que Él muriera, deshacerse de Jesús. Por lo tanto, en Deuteronomio ahí está establecido, ¿no es cierto?, lo que debía ocurrir con aquella persona que transgredía la ley y por lo tanto debía morir. Y en ese estado, esa persona que moría colgado en un madero, ¿no es cierto?, sería entonces un maldito, porque todo lo que el que moría en un madero era maldito, ¿ya? Así que él cargó sobre sus hombros esto. Y lo tercero es lo que está ocurriendo en la cruz. Recuerde que son 3 horas agónicas, 3 horas de oscuridad. Y lo tercero, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Jesús en la cruz? Bueno, Él está siendo herido por nuestras rebeliones. Así lo dice Isaías 53:3, ¿no es cierto? Jehová está cargando en Él la iniquidad de la humanidad, la iniquidad de todos nosotros. Más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, por esa cruz, por lo que Él pagó, ¿no es cierto?, por
por su llaga, por su herida, por lo que Él tuvo que vivir, nosotros fuimos curados. Es decir, vino la sanidad para el ser humano, que es el pecado. Así es que entonces, si Jesús estaba viviendo esto en la cruz, en esos momentos de tiniebla, ¿cuál es la situación de la humanidad entonces sin Cristo? Dice las Sagradas Escrituras que el ser humano está perdido ¿en qué? En sus delitos y pecados. Dice San Juan 3:19, y esta es la condenación. Fíjese por qué esta es la situación del ser humano. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que nuestra condición ante Dios es como trapo de inmundicia. Así es. Por lo tanto, el ser humano, dice Juan 3:19, dice que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, ¿no es cierto?, eran malas. Las obras muestran o son el testimonio de lo que es el ser humano. No vamos a entrar en detalle porque usted ya lo sabe. ¿Sí? Lo que está haciendo Jesús entonces en la cruz, Él está cargando nuestros pecados para darnos la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, ¿cuál es el destino del ser humano sin Cristo? Fíjese que además de estar muerto en sus delitos y pecados, y esto es lo relevante del Evangelio, porque es importante compartir el Evangelio con las personas, porque es la oportunidad que tiene el ser humano de salvar su alma. Fíjese que en el libro de San Mateo 22:13 dice, hablando Jesús en parábola acerca de aquel que no está preparado para presentarse ante Dios o ante el rey, así lo dice. Dice, entonces el rey dijo a los que le servían, porque la persona no estaba en condiciones de estar en ese lugar con el rey, dice, atadle de pies y manos y echarle ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Allí, ¿qué será? El lloro y el crujir de dientes. Ese es el destino del ser humano sin Cristo. Daniel 12:2 también lo dice. Cuando venga el juicio de Dios sobre el mundo, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el destino del ser humano. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en la cruz es algo especial. Jesús está en agonía, está viviendo 3 horas de intenso dolor. Pero yo quiero decirle que a Jesús la cruz no le tomó de sorpresa. Para Él no fue sorpresa ir a la cruz. Él lo sabía. Él lo profetizó. Él lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En Lucas 24:7. Diciendo, Jesús hablando con sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Quién eran ellos? Los romanos, porque, ¿no es cierto?, así se identificaban los gentiles. Pero también el juicio que le hicieron, el juicio religioso, era manos de pecadores. ¿Ya? Y Jesús dice, en manos de pecadores y que sea crucificado. Y resucita al tercer día. Jesús estaba profetizando lo que a él le iba a ocurrir. Por lo tanto, para él no es sorpresa. La cruz no lo sorprendió todo lo que tuvo que vivir. Doloroso, por cierto. Pero él lo sabía.
Ahora, cuando Jesús está orando en Getsemaní, ustedes recuerdan ese episodio, ¿no es cierto? Dice que él oraba y su sudor eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él tiene que enfrentar el momento más terrible de su vida. Es que él, al pagar el pecado de la humanidad, al cargar sobre sus hombros, ese vínculo que él tenía con el Padre, se tiene que cortar. Se tiene que cortar. Así es que Jesús está viviendo todo esto y por lo tanto hay una expresión que sale de su boca en el verso 34. Ya era la hora novena, ¿no es cierto?, cuando Jesús clamó a gran voz. Y esta es la tercera parte de los puntos que yo les señalé. El tercer punto dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabe que en esa instancia hay una separación con su Padre. Fíjese que a diferencia de las otras expresiones que nosotros hemos compartido, donde Él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿no es cierto? Mi Padre y yo uno somos. Fíjese que aquí Él no está diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está diciendo aquí? Está en una condición de ser humano, ¿no es cierto?, sin pecado, está en la cruz del Calvario, se cortó la comunicación, tiene que ocurrir así. Así es que la expresión de él dice: Dios mío. Ahora dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él está haciendo referencia al Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así lo expresa el salmista. Así que la pregunta entonces que nosotros debemos hacernos, bueno, ¿por qué Jesús fue desamparado de ese modo? ¿Por qué Él se siente así? ¿Porque las tinieblas lo separaron de su Padre? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien podría empezar en realidad que Dios no estaba ahí en la cruz. Sí, Él estaba en la cruz. Dios siempre estuvo presente, pero esta vez estaba como juez. La ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. Dios siempre estuvo ahí, pero Él es juez justo. Su juicio es verdadero. Está cayendo el juicio de Dios sobre el Hijo del Hombre. Dios es santo y Él habita en santidad. Por lo tanto, su Hijo, que está cargando el pecado de la humanidad, Él tiene que aplicar su justicia. Este fue el momento más doloroso y tremendo que tuvo que vivir Jesús. Su sudor como gotas de sangre tenía que ver con esto, con este momento, con esta instancia. Recuerde que Jesús es el Cordero de Dios, el cual iba a expiar los pecados del mundo, tal como se celebró en la salida, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel de Egipto. No nos olvidemos de este paralelo. En esa oportunidad, ellos tenían que sacrificar un cordero perfecto. Recuérdense que la muerte iba a pasar sobre los primogénitos. Pero ellos tenían que presentar, ¿no es cierto?, un sacrificio de un cordero, y la sangre de ese cordero tenían que marcar las dinteles de sus casas para que la muerte, ¿no es cierto?, no pasara sobre ello. Por lo tanto, Pascua, que significa pasar,
En esa oportunidad la muerte pasó y no tocó a los primogénitos de Israel. Eso es lo que está pasando en la cruz del Calvario. Jesús es el Cordero de Dios. Él está entonces pagando por los pecados de la humanidad. Fíjese que Juan lo reconoce así. Juan 1:29. Cuando Jesús se iba acercando al Jordán y Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que el resultado del pecado entonces es la separación con Dios. Y Él está viviendo este momento tan terrible para Él, porque recuérdense que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en la eternidad, que para Él es atemporal, está ocurriendo esta separación cósmica. Y Jesús lo está sintiendo y viviendo en su condición de hombre sin pecado. Así es que Jesús entonces cargó la culpabilidad de nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y por eso Dios tiene que separarse de Él. Tuvo que apartarse de su Hijo y exponerlo a su ira, ¿no es cierto? Y juicios divinos. Eso es lo que está ocurriendo en estas 3 horas. O sea, en realidad desde el minuto que Él es crucificado, que fue a las 9 de la mañana, ¿cierto? Del día viernes, han pasado algunas horas y viene el momento duro y terrible del mediodía, donde pasa lo que yo le estoy comentando. Jesús, Él, fíjese que previo a esto, es curioso porque Él antes había dicho y le había comentado a los discípulos, ¿no es cierto? Le dice a ellos en San Juan 16:32, le dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, la hora está cerca, en que seréis esparcidos, ¿no es cierto?, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Eso es lo que profetizó Jesús, y eso es lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Sí? Mas Él dijo: yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso lo está diciendo Él. Y un poco más tarde, y antes de ir a la cruz, Él dice unas palabras conmovedoras. Y es una oración sacerdotal. Dice, ahora en San Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Los discípulos no entendían todas estas cosas que Jesús está diciendo. Jesús está en una situación dolorosa, está en la cruz. Entonces, ¿cómo nosotros correlacionamos estas palabras, cosas que dijo Jesús antes, y ahora vemos que el Padre no está? No está. Lo tiene que dejar en manos de sus adversarios. Por eso que extraña la frase, ¿no es cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Su Dios y Padre no le habría abandonado, ¿no es cierto?,
a sus adversarios si no hubiera sido necesario. Pero era necesario, porque él tenía que pagar. Fue una decisión de él. Filipenses también lo señala y dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no estimando ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no es cierto? Él vino, se hizo hombre, habitó en medio nuestro, se despojó de todo, dice, y entregó su vida, entregó a la muerte, y no cualquier muerte, sino que dice a muerte de cruz. Muerte de cruz. Era necesario que el Padre tuviera que separarse porque tenía que actuar con justicia. Él estaba cargando el pecado de la humanidad. No siendo pecador, pero recuérdense que Él es nuestro representante federal. Él está muriendo en la cruz por toda la humanidad. ¿Sí? Así como el pecado entró por un hombre, el viejo Adán, ¿sí? ¿No es cierto? Y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos. Pero también en el nuevo Adán, que es Jesús, en él viene la vida. Viene la vida. Así es que está ocurriendo esto con Jesús. Después de esta expresión de vivir y estar en este estado en que Él está pagando el pecado, y hay esta separación, esta separación, Dios está ahí en la cruz, pero actuando con justicia. Terminado esto, el verso 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Detalles importantes. Ya habían pasado 6 horas. Recuérdense que a él lo crucificaron a las 9 de la mañana del día viernes. Mediodía dice que se llena todo de tinieblas y llega la hora 9 cuando pasa esto. Es decir, ya está terminando todo ese proceso. Habían pasado 6 horas en que había sido crucificado. Había sido sometido a un juicio religioso y civil, ¿no es cierto? Y esto había ocurrido durante toda la noche. Él no había tenido descanso. Él había sido azotado a punto de desfallecer. Luego está ahora en la cruz desde las 9 de la mañana. Con un proceso lento, porque la cruz, las personas crucificadas, su proceso de muerte era muy lento. Eso era para que los transgresores tomaran conciencia y cuando fueran a cometer algún delito se acordaran de lo que les podía pasar. Era un proceso muy lento. Incluso les colocaban en los pies un tipo de taco para que pudieran descansar y no se fueran de una, porque de esa manera les faltaría el oxígeno y quedaban, ¿no es cierto?, inmediatamente podían fallecer. No, era lento el tema. Eso es lo que buscaban con la crucifixión. Así que Jesús estaba sometido a todo esto, que el oxígeno se fuera yendo de a poco. Recuerden que su sangre se estaba derramando. Él ya venía derramando sangre por la vía dolorosa. ¿Sí? ¿Recuerdan los latigazos que sacaban pedazos de su piel? Así que él venía ya con una pérdida de sangre importante. Ahí está Jesús entonces. Entonces la pregunta es, en este tercer punto, si él está en un estado de agonía, ¿cómo ocurre y que Jesús
en un momento da un grito y dice, consumado es. Consumado es. Dice Marcos que él lo dijo a gran voz. A gran voz. Los otros evangelios, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso dice el texto. Entonces, ¿qué cosas podemos extraer de este punto? Nosotros no debemos entender que cuando Jesús da este grito a gran voz es un grito de alguna manera desgarrador, ¿no es cierto? Como alguien que ha sido vencido. No es eso lo que está ocurriendo ahí. Él está dando este grito con una voz fuerte que lo que está manifestando al alzar su voz, que Él estaba triunfando en la cruz. Finalmente está llegando el momento del triunfo. Él había cumplido plenamente la obra de redención que su Padre le había encomendado. Consumado es, los hechos están concluidos. Otra de las cosas que nos permite examinar este texto, estas palabras, cuando Él entrega su espíritu, Él lo había dicho antes y nos recuerdan estas palabras, porque ¿de dónde saca Jesús esas fuerzas en el estado en que estaba? ¿Cierto? Esa es la pregunta, ¿cómo lo hace? Pero Jesús había dicho antes, en Juan 10:18, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, yo la pongo. Y eso es lo que está pasando acá. Era algo extraordinario. En este caso no fue la muerte que vino por Él, sino Él mismo salió al encuentro de la muerte. ¿Sí? Consumado es, dijo. Luego de eso, Él dijo, Padre, recibe mi espíritu. Él está dando su vida. Así es que esto nos demuestra a nosotros que Jesús no permitió que su vida se extinguiera de a poco. No. Él murió voluntariamente. Dijo, consumado es. Y luego dice, Padre, fíjese que cambia ahora la expresión. Antes había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego que Él dice, consumado es, vuelve la comunión con su Padre. Y dice ahora, bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Dice, Padre, recibe mi espíritu. Ahora Él vuelve a la comunión con su Padre. Consumado Él, los pecados de la humanidad han sido pagados. El precio está pagado. Padre, vuelve la expresión en su boca. Padre, recibe mi espíritu. Él dio su vida, la derramó, la ofreció por amor a la humanidad. Así es que la palabra expresada consumado es,
Significa que la obra que el Padre le había dado, que le había encomendado, no había otro camino para el ser humano. No había otro camino. La obra estaba terminada. Él había cumplido lo que su Padre le había encomendado. Él había dado su vida en rescate por muchos. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, Jesús, cuando Él está muriendo en la cruz, no murió por casualidad. No murió por si alguien en algún momento creía en Él. No. Él murió por aquellos que Él predestinó desde la eternidad. Él está dando su vida por los escogidos. Él está dando su vida por ti y por mí. Porque a los que antes conoció, dice Pablo, lo describe de esa manera. A los que antes amó, a los que antes conoció, a estos los predestinó, dice Él. Y a los que predestinó, a esto Él llamó. Él es el que llama. Y a los que llamó, justificó en la cruz del Calvario. Y a los que justificó, glorificó. Para Él la obra está completa, consumado es, dice. Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Él te dio la salvación y la vida eterna. Por eso que Él finaliza su expresión con esta comunión, vuelve la comunión a la Trinidad otra vez. El precio está pagado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabe y espera este momento. Esta expresión de Jesús indica que Él había recuperado una plena conciencia de la amorosa presencia ahora de su Padre. Ya el precio está pagado. El mundo ha sido perdonado a través de la cruz de Cristo. Ahora Él está al dulce cuidado de su Padre otra vez. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Y de esto vamos al cuarto punto, donde da testimonio un gentil. Antes de eso, el velo del lugar santísimo se partió de arriba abajo. Verso 38. En el mismo momento en que Jesús dice, Padre, recibe mi espíritu, que eran las 3 de la tarde, el velo del templo se rajó en 2 partes. Ahí donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente podía ingresar un sacerdote previamente, ¿no es cierto?, haberse preparado para eso. No podía entrar cualquier persona. Y si no entraba preparado, ellos tenían que entrar al lugar santísimo con una campanita y le colocaban como una soga, porque si no había el ruido de la campana era porque él no había entrado preparado para ir al lugar santísimo y ese hombre moría. No se sentía el sonido de sus campanas y tenían que arrastrarlo desde afuera para poder sacarlo del lugar santísimo. Pero en esta oportunidad dice la palabra del Señor que el velo se rajó de arriba abajo. Esto fue algo repentino. Sucedió a las 3 de la tarde. Los sacerdotes, recuérdense que estaban preparando la Pascua. Estaban preparándose para los sacrificios. ¿Cuál sería la situación, el momento? Piensa usted que estaban ahí y ese velo se parte. Y ese velo no se partió porque estaba en un estado viejo que ya no servía. No. Dios permitió que ante los ojos de ellos quedara eso al descubierto. Esto no fue casual,
no fue accidental, no fue un desgaste del tiempo. Dios así lo quiso. Esta fue la primera respuesta de la oración de su Hijo como consecuencia de su muerte. Por eso que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Esto explica que no hay quien pueda ocupar el lugar de Cristo. Nadie. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, cuando usted escucha que todos los caminos conducen a Dios, ¿qué tiene que decir usted? No. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Los primeros cristianos entendieron bien esto. Y el libro de Hebreos así lo refleja. El lugar santísimo quedó hoy día abierto para ti y para mí. Ya no necesitas un mediador. Ya no necesitas un sacerdote con quien confesarte y que te lleve a Dios. Tú puedes entrar libremente al lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo el texto. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Qué glorioso! Puedes ir al lugar santísimo. Puedes hablar con tu Padre. ¿Quién nos permitió esto? Jesús, el Hijo de Dios. Todos podemos acercarnos hoy día a Dios. No hay barrera. No hay barrera. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu dolor. Dios escucha tus penas. Dios escucha lo que te está pasando, tu ansiedad. Él está con su oído presto. Eso es lo que ganó Jesús para ti y para mí. Él lo hizo. Por eso que podemos venir ante Él con un corazón sincero. Señor, aquí estoy. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Tú conoces las cosas que me pasan, lo que estoy sufriendo, las cosas que tengo que enfrentar. Pero tu palabra dice que tú venciste en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Colosenses, dice que el acta que nos era contraria, el expediente ese que nos era contrario a Dios, hablando en términos judiciales, había así un expediente de cada uno de nosotros. Y don Sata, presentando ese expediente cada vez ante Dios: mira este, mira cómo es. Pero Jesús tomó ese expediente, tuyo y mío, lo grabó en la cruz. Y ahí, en la cruz del Calvario, en ese lugar, dice que exhibió públicamente a potestades, a demonios, a todas estas cosas que destruyen la humanidad, dice, venciendo sobre ellos en la cruz. Jesús es el vencedor. Con Él tenemos victoria. Con Él somos más que vencedores, dice el apóstol. Y no lo dice porque Él tiene mérito y capacidad y nada de esas cosas. Porque con Cristo somos más que vencedores. Con Él podemos alcanzar la victoria sobre aquellas cosas que hoy día nos tienen encadenados. ¿Cuántas cosas arrastramos? ¿Cuántas cosas nos atormentan? ¿Cuántas cosas nos persiguen?
pero Jesús te da la victoria. Él pagó el precio. Los últimos 2 puntos. Está el reconocimiento de un gentil. En el verso 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. La leyenda o los historiadores dicen que este centurión fue seguidor de Cristo. Tremendo. Quizás él se había burlado de Jesús antes de que pasara todo esto. Cuando fue escarnecido, cuando se reían, se mofaban de él. Mateo da más detalles de este momento, en el momento en que Jesús dice: consumado es, y entrega su espíritu. Mateo 27, 52 al 54, dice: se abrieron los sepulcros. Mire lo que ocurre. Fue algo extraordinario. Por eso que este hombre, mientras cuidaba a Jesús en la cruz y ve lo que está pasando alrededor, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Fue tan notable lo que este hombre presenció, y Lucas también lo señala y dice: el centurión dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Un gentil, reconociendo en Jesús el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y termino con el último punto, donde Marcos le da un lugar privilegiado, y los evangelios, a la mujeres de Dios. Lo señala en los textos que hemos compartido, 39, 41. Las mujeres ocuparon un lugar especial en el evangelio. Pablo también las destaca, ¿sí? Mujeres fieles. Estas mujeres fueron notables por 3 cosas. Fíjese que ellas estuvieron en el Gólgota hasta el final. Los discípulos no había ninguno, excepto Juan. ¿Quiénes estaban ahí? Las mujeres. No sé de vuelta, pero yo diría que acá el 70% son mujeres. Eso muestra algo. El grupo de los 12 no estaban en el Calvario, habían arrancado, pero las mujeres estaban presentes. Ellas manifestaron una valentía poco común. Mujeres fieles, mujeres valientes. También destaca Marcos que ellas se ocuparon de asistir a Jesús siempre. En Lucas 8, 2 y 3 se dice claramente que ellas habían seguido a Jesús, de Galilea hasta Jerusalén. Allá va el maestro, vamos donde va el maestro. Y ellas siempre estuvieron ministrando sus necesidades. Siempre. Tercero, gloria a Dios para siempre. Ellas tuvieron el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Fueron ellas. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Las apariciones de Cristo
Fue a ella. Así es que benditas las mujeres, ¿no es cierto?, que hasta hoy día destacan por estas cosas que Marcos señala acá. Mujeres de Dios. Que el Señor bendiga a las mujeres. Mis conclusiones, entonces, para terminar. Jesús en la cruz se identificó con el grito angustiado de un mundo atormentado por la ausencia de Dios en sus vidas. Jesús se identificó sobre esto, hizo suya tu causa y la mía. Él lo hizo. Él asumió así el clamor y tormento de todos nosotros, todo el desamparo de la humanidad, una humanidad perdida entre tinieblas. Él asumió esto para que tú y yo disfrutemos hoy día de la luz de su presencia. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Amén. El que anda en mí no tropezará. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Perdido. Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Él te buscó, Él te amó desde la eternidad. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué queda para que paguemos nosotros? ¿Hay algo que nosotros podamos pagar por nuestra salvación? Nada. Cristo lo declaró y dijo, consumado es. No hay nada más que agregar. Yo pagué el precio. Hoy día tienes salvación y vida eterna. Hoy día somos libres por la sangre de Cristo. Libres. Significa que si Él pagó el precio, no es un permiso para pecar y vivir una vida de pecado, porque total tenemos el perdón de Dios, no. Pablo dice, ¿continuaremos pecando porque total la gracia abunda? De ninguna manera, de ninguna manera. Es todo lo contrario. La cruz de Cristo, que es base de una salvación gratuita, es el poderoso incentivo para llevar una vida de santidad. Porque no estamos solos. Sí, y aquí viene un ejercicio mental que yo hago con los versos que me grabo. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, del que comenzó la buena obra en ti y en mí, Él la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Por lo tanto, está garantizado nuestro crecimiento. Por eso que la iglesia de Cristo tiene que crecer, tiene que avanzar, tenemos que caminar en santidad. Amén.